El libro de Apocalipsis, capítulo 18. Condenación de la gran ramera. Hasta este punto, hemos estudiado 17 capítulos del libro de Apocalipsis. Los capítulos que faltan por estudiar son: capítulo 18, la caída de la gran ramera; capítulo 19, la batalla del gran día de Dios; capítulo 20, el milenio y después; capítulo 21, cielo nuevo y tierra nueva; capítulo 22, epílogo. Para concluir con los eventos del fin, solo queda la caída de la gran ramera, capítulo 18, y la batalla del gran día de Dios, capítulo 19. Los capítulos 20 y 21 nos hablan de una civilización y mundo nuevos, y el capítulo 22 es la conclusión del libro. Para tener una idea de en qué momento nos encontramos en relación con la batalla del gran día de Dios, entendamos lo que podría ser un posible escenario para el tiempo de los capítulos 16 al 18. Los reyes del sur y del norte, en conjunto con los reyes de oriente, estarán enfrascados en una letal batalla, peleando por el poder mundial, o por lo menos preparándose para el momento crucial de esta gran guerra mundial. Todo el sistema de nuestra sociedad estará desplomado y sin esperanza. Tanto los pueblos que hayan llegado hasta este punto de los tiempos del fin, como los ejércitos. En el Antiguo Testamento, el profeta Daniel dice de este tiempo lo siguiente: Daniel 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Puede ser que para el tiempo que se encuentren reunidos los ejércitos del rey del sur y del rey del norte y oriente, los pueblos, naciones y lenguas se encuentren en un tipo de tregua, esperando la señal final. Es significativo notar cómo estos ejércitos fueron reunidos en este lugar de Armagedón, sabiendo Satanás y sus demonios que les queda poco tiempo. Lo mismo la bestia y el falso profeta. Ellos sí saben con certeza que su tiempo está por concluir. Llevan a cabo un plan. Apocalipsis 16, versículo 13 al 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. De esta manera, cada ser humano estará bajo la influencia de Satanás y sus demonios, listos para una batalla, en la cual no todos estarán conscientes de con quién pelearán, sino que estarán engañados. Esta batalla continúa en el capítulo 19. Esta batalla y la caída de la gran ramera son los eventos finales de la siguiente escritura. Apocalipsis 16, versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está. Caída de la gran ramera. Apocalipsis 18, versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Después de esto, hace referencia a las cosas que le mostró el ángel a Juan en Apocalipsis 17, versículo 1. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. En esta parte del versículo se puede notar el poder y la energía espiritual de un ángel, a tal magnitud que la tierra fue alumbrada con sola presencia de este ángel. Apocalipsis 18, versículo 2. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Sofonías 2, versículo 15. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón: yo y no más. Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Este capítulo 18 no es muy específico, ni da detalles de cómo se desarrollarán los eventos, ni quiénes harán parte de ellos, sino que tenemos que buscar en la Biblia aquellas escrituras que encajen con el tema
y así tener un cuadro claro y amplio de lo que queremos. Por ejemplo, acerca de la frase que dice, ha caído la gran Babilonia. Apocalipsis 17, versículos 16 al 17, nos arroja información respecto a esta caída. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Lo que nos anuncian estos versículos es que Dios ha puesto en los corazones de estos 10 reyes que le den su poder y su reino a la bestia, para que Dios, por medio de ellos, ejecute sus propósitos. Uno de esos propósitos es el de destruir el reino de la gran ramera. Notemos también lo que nos dice el profeta Isaías al respecto. Isaías 21, versículo 9. Y he aquí, vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses, y quebrantó en tierra. Este versículo se refiere a la antigua Babilonia del imperio de los caldeos, y nos revela uno de los aspectos de su caída. Cayó Babilonia, y en su caída, todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Una de las definiciones de la palabra idolatría es ofrenda a dioses extraños, ídolos, del culto que solo a Yahvé se debe. Cuando la Biblia dice, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, Apocalipsis 17, versículo 2, se está refiriendo a la idolatría, a alabar dioses ajenos, al verdadero y único Dios. Es por esta idolatría que leímos en Apocalipsis 14, versículo 8, lo siguiente. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Idolatría. La idolatría es la causa de su caída. Apocalipsis 18, versículo 3. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 17, versículos del 2 al 4, nos habla de esta misma fornicación, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Leamos lo que nos dice el profeta Jeremías acerca de la antigua ciudad de Babilonia. Jeremías 51, versículo 7. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. En estas 3 escrituras hemos visto la similitud entre la antigua ciudad de Babilonia y la gran ramera. Debido a estas similitudes, es que la gran ramera también tiene el título de Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17, versículo 5. Apocalipsis 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este es un llamado para usted y para mí y para toda aquella persona que se considere fiel seguidor de Dios. Apocalipsis 18, versículo 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Jeremías 51, versículo 9. Curamos a Babilonia, y no ha sanado. Dejadla, y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio, y se ha alzado hasta las nubes. El lector deberá leer los capítulos, no solamente el versículo mencionado, que han sido citados acerca de la antigua ciudad de Babilonia. En la medida que comprenda la historia de la ciudad de Babilonia y su caída, el lector podrá comprender por qué caerá la gran ramera. Apocalipsis 18, versículo 6. Dadle a ella
como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Salmos 137, versículo 8. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Jeremías 50, versículo 29. Haced juntar contra Babilonia flecheros, a todos los que entesan arco. Acampad contra ella alrededor, no escape de ella ninguno. Pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo. Haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. Apocalipsis 18, versículo del 7 al 8. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Isaías 47, versículos del 8 al 9. Oye, pues, ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón: yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día: orfandad y viudez, en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Si usted lee el versículo 1 de Isaías 47, donde dice: siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia, se puede entender que nos habla del juicio sobre la gran ramera, por ser esta la hija de Babilonia. Apocalipsis 18, versículos del 9 al 10. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay! ¡ay! De la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Ezequiel 26, versículos 16 al 18. Entonces, todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos, y se quitarán sus manos, y desnudarán sus ropas bordadas, de espanto se vestirán, se sentarán sobre la tierra, y temblarán a cada momento, y estarán atónitos sobre ti. Y levantarán sobre ti endechas, y te dirán: ¿cómo pereciste tú, poblada por gente de mar, ciudad que era alabada, que era fuerte en el mar, ella y sus habitantes, que infundían terror a todos los que la rodeaban? Ahora se estremecerán las islas en el día de tu caída, si las islas que están en el mar se espantaran a causa de tu fin. Ahora se estremecerán las islas en el día de tu caída. Sí, las islas que están en el mar se espantarán a causa de tu fin. Apocalipsis 18, versículos del 11 al 15. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Para comprender mejor estos 5 versículos, leamos una vez más lo que dice la siguiente escritura. Apocalipsis 17, versículo 18. Y la mujer que has visto en la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, la mujer que has visto es la que monta la bestia de 10 cuernos, o sea, la que manipula a los reyes de la tierra. Esta es la gran ciudad, Babilonia, la grande, que reina sobre los reyes de la tierra.
En pocas palabras, la mujer, la gran ciudad, el reino religioso, la bestia de dos cuernos y Babilonia la Grande son una misma entidad que tiene influencia sobre todo el mundo. Es por eso que Apocalipsis 17, versículo 18 dice que reina sobre los reyes de la tierra. Por el poder de esta entidad es que Dios la presenta en Apocalipsis 17, versículo 5, como Babilonia la Grande, debido al poder y esplendor que tenía la antigua ciudad de Babilonia. Así podemos entender que el Apocalipsis 18, versículo 11 al 15, presenta a esta gran ciudad como un mercado económico de gran envergadura, porque el origen de sus negocios y riquezas son de dominio mundial. Por eso es que la lista de tratos y mercancías que negocia, mencionadas en los versículos 11 al 15, son tan numerosas. Apocalipsis 18, versículos del 16 al 19, y diciendo: ¡Ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ¡ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Debido a que esta gran ciudad hace ricos a los comerciantes de la tierra, Juan escribe que y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación diciendo: ¡ay de la gran ciudad! En una hora ha sido consumida tanta riqueza. Los pilotos, los que viajan en naves, marineros y todos los que trabajan en el mar dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Pues en una hora ha sido desolada. Apocalipsis 18, versículo 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Jeremías 51, versículo 48. Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ella destruidores, dice Jehová. Apocalipsis 18, versículo 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada a Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Jeremías 51, versículos 63 al 64. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra, y lo echarás en medio del Éufrates. Y dirás: así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Apocalipsis 18, versículo 22. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Ezequiel 26, versículo 13. Y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no se oirá más el son de tus cítaras. Apocalipsis 18, versículo 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Jeremías 25, versículo 10. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Apocalipsis 18, versículo 24. Y en ella se halló la sangre de los profetas, y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Jeremías 51, versículo 49. Por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra.
El libro de Apocalipsis, capítulo 19. El regreso de Jesucristo. Los primeros 4 versículos del capítulo 19 son una continuación del capítulo 18. Apocalipsis 19, versículo 5. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Esta voz llama a los siervos y los que temen a Dios, tanto grandes como pequeños, a glorificar a nuestro Dios. Este llamamiento debería convertirse en una costumbre en nuestra vida, ya que es por la voluntad de Dios que nosotros vivimos. Apocalipsis 19, versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios, Todopoderoso, reina. Este versículo 6 nos muestra la tremenda emoción y energía espiritual de la voz de la gran multitud al alabar y glorificar a nuestro Creador. Aleluya significa glorificar a Yahvé. Apocalipsis 19, versículos 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Notemos en el versículo 7 la expresión: han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Luego el versículo 8 anuncia: y a ella, la esposa, se ha permitido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que son símbolos de las acciones justas de los santos. Por lo tanto, ella hace referencia a los santos, de los cuales se compone la iglesia de Dios, que es la esposa del versículo 7, con quien el Cordero contraerá nupcias. En pocas palabras, Jesucristo contraerá nupcias con la iglesia de Dios, que se compone de todos aquellos resucitados en la primera resurrección, y los vivos transformados de mortales a inmortales. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 53, y que en vida no se dejaron imponer la marca ni el número de la bestia. Apocalipsis 20, versículo 4. También Jesucristo ilustró esta boda del Cordero y la iglesia de Dios en Mateo 22, versículo del 1 al 14, y Mateo 25 del 1 al 13. El lector deberá leer estas escrituras para familiarizarse con los diferentes ángulos que se muestran acerca de un mismo tema, tal como lo es las bodas del Cordero. El versículo 9 continúa con una bienaventuranza para todos aquellos llamados a la cena del Cordero, y luego concluye el tema aseverando la veracidad de este evento nupcial. Estas son palabras verdaderas de Dios, lo cual nos indica la importancia que tiene para Dios este evento nupcial de su Hijo el Cordero con la iglesia de Dios. No cabe la menor duda de que este será un gran acontecimiento en el que Dios como Padre estará presente. Apocalipsis 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. 3 cosas que aprender de Apocalipsis 19, versículo 10. 1. Ni los ángeles de Dios permiten que se les rinda culto. ¿Por qué entonces algunas personas le rinden culto a las imágenes y autoridades religiosas o eclesiásticas? Como lo diría Jesucristo en Mateo 23, versículo 9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. 2. El testimonio de Jesús son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Éxodo 31, versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. 3.
De esta forma, y puesto que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, así entendemos que la práctica de la ley de Dios es imperativa para el correcto entendimiento de la profecía. El acontecimiento esperado, el regreso de Jesucristo. El libro de Apocalipsis pasa a describir uno de los eventos más importantes de la humanidad, el retorno de Jesucristo, para instaurar el reino de Dios sobre la faz de la tierra. Este acontecimiento del regreso de Jesucristo ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento. En las escrituras de Isaías 63, versículos del 3 al 4, Joel, capítulo 3, versículo 13, Salmos, capítulo 2, versículo 9, hasta cumplirse la profecía en Apocalipsis 11, versículos del 15 al 18, Apocalipsis 14, versículos del 14 al 20, y en Apocalipsis 19, versículos del 11 al 16. Apocalipsis 19, versículo 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Los versículos 11 y 12 y los versículos subsecuentes son una continuación del versículo 21 del capítulo 16. Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Es obvio que el que monta el caballo blanco es Jesucristo, o como lo dice el versículo 13, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales le seguían. Versículo 14. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Versículo 15. ¿A qué naciones se refiere? La respuesta está en el versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Este es aquel momento del cual nos habla Apocalipsis 14, versículo 15 al 20. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. En algún momento de esta batalla, da la impresión que la bestia y el falso profeta, al verse vencidos, tratan de huir. Apocalipsis 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El profeta Ezequiel dio testimonio de esta batalla. Ezequiel 39, versículos del 17 al 20. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: di a las aves de toda la especie y a toda fiera del campo: juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima,
que sacrifico para vosotros un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre, comeréis carne de fuertes, y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros, engordados todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros, y beberéis hasta embriagaros de sangre, de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa, de caballos y de jinetes fuertes, y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Estos versículos de Ezequiel son los mismos de Apocalipsis 19, versículos del 17 al 18. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Apocalipsis 19, versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Veamos un cuadro de esta batalla y el poder de la espada, simbólica, que sale de la boca de aquel que monta el caballo, Jesucristo. Zacarías 14, versículos del 12 al 13. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Esta es la batalla conocida como la batalla de Armagedón. La palabra Armagedón se menciona una sola vez en la Biblia. Apocalipsis 16, versículo 16. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aunque esta batalla es conocida como la batalla de Armagedón, la Escritura no dice que se librará la batalla en Armagedón, sino que los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. No obstante, Joel capítulo 3 versículo 2 dice lo siguiente: reuniré a todas las naciones y las haré descender del valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones, y repartieron mi tierra. Joel capítulo 3 versículos del 11 al 13. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones, y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. El valle de Josafat hoy se le conoce como el valle de Cedrón, el cual rodea Jerusalén por el oriente. El libro de Apocalipsis, capítulo 20. Primera resurrección, el milenio y después. Los primeros 3 versículos de este capítulo son la conclusión de los eventos del regreso de Jesucristo. Apocalipsis 20, versículos del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Juan dice en el versículo 1, que vio un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena simbólica en su mano. El versículo 2 dice que el ángel prendió a Satanás y lo ató por 1000 años. En el versículo 3
el ángel arroja a Satanás encadenado a un abismo y puso un sello en él para que no engañase más a los pueblos. Y cuando se cumplan los 1000 años, será soltado por un poco de tiempo. El abismo, en este caso, se traduce como un hoyo profundo sin fin. Desde el versículo 4, los eventos del fin tienen otro cambio. Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. En este versículo podemos ver temas diferentes a los capítulos anteriores. Por ejemplo, 1. Los que se sentaron sobre tronos y recibieron la facultad para juzgar son los santos que no se dejaron imponer la marca de la bestia. 2. Estos santos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Como vemos, esta nueva etapa del libro nos ha presentado nuevos temas. Notemos quiénes son los que recibieron facultad, poder para juzgar, mismos que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos son todos aquellos que estuvieron dispuestos a dar sus vidas por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Por esta misma razón, el apóstol Juan estaba preso en la isla de Patmos. Apocalipsis 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por esta causa, dieron sus vidas los mártires del quinto sello. Apocalipsis 6, versículos 9 y 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Estos habían de ser muertos como ellos, como los que murieron en Apocalipsis 6, versículo 9, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. En capítulos anteriores, se ha explicado que la palabra de Dios, en el contexto de la profecía, es equivalente a la verdad. Juan, capítulo 17, versículo 17. Salmos, capítulo 119, versículo 9. El testimonio de Jesucristo son los mandamientos de la ley de Dios. Éxodo, capítulo 31, versículo 18. Y Éxodo, capítulo 34, versículos del 28 al 29. Esto nos sugiere que los hermanos de Apocalipsis 20, versículo 4, que murieron por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, son los mismos hermanos de Apocalipsis 6, versículo 11, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, como los de Apocalipsis 6, versículo 9, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, es decir, por causa de la verdad, la palabra de Dios, y por causa de guardar los mandamientos de Dios que son el testimonio de Jesucristo. Hay otro término también muy importante para referirse a los mandamientos de Dios. Este se encuentra en la siguiente escritura. Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Por qué es importante entender y reconocer el término, la paciencia de los santos? Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este versículo nos sugiere que por haber guardado los mandamientos de Dios, la palabra de mi paciencia, Él nos guardará de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. 1000 años de utopía universal. 1000 años, es decir, un milenio en el que los santos del Altísimo reinarán con Cristo en la tierra. Apocalipsis 5, versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Esto significa que los tronos en los cuales se sentaron los que recibieron facultad para juzgar son símbolos de autoridad. Por eso es que al final de Apocalipsis 20, versículo 4, se dice: y reinaron con Cristo 1000 años. Otras escrituras que prueban que el reino de Dios será sobre la tierra y no en el cielo son Apocalipsis 20, versículos del 7 al 8. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Notemos lo que dice el versículo 8. Cuando sea soltado Satanás, después de los 1000 años, saldrá a engañar a las naciones que están no en el cielo, sino en los 4 ángulos de la tierra, que es donde han estado reinando por 1000 años los santos con Cristo. Veamos algunos aspectos de este tiempo milenial. Los primeros 5 versículos de Isaías 11 son un bosquejo del reino de Dios en el milenio. Los primeros 2 versículos nos hablan de las virtudes y atributos que tendrá el rey de ese reino, puesto que el versículo 1 nos dice que ese rey saldrá del tronco de Isaí, el padre del rey David, y apoyados en otras escrituras repasadas con anterioridad, este vástago que retoñará es Jesucristo, como rey del milenio. En los versículos 3 al 5 se nos da una muestra de su forma de gobierno, y como resultado de las leyes de ese gobierno ocurre lo siguiente. Isaías 11, versículos del 6 al 9. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Para tener una idea más amplia del reino de Dios y de cómo lucirá este reino en la tierra durante los 1000 años, se le recomienda al lector leer los capítulos 11 y 12 del libro de Isaías. Veamos otra escritura relacionada con el milenio. Zacarías 14, versículos 16 al 17. Y todos los que sobrevivieron la batalla de Armagedón, de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Estas escrituras son una clara referencia del milenio y del reino de Dios, aquí sobre la tierra. Del versículo 16 surge una pregunta: ¿qué es en realidad la fiesta de los tabernáculos? ¿Y por qué tiene tanta importancia en el milenio, a tal grado que la lluvia no caerá sobre los pueblos que no suban a Jerusalén a celebrarla? Las fiestas de Dios son 7 en su totalidad, siendo una de ellas la fiesta de los tabernáculos. Estas 7 fiestas no tienen nada que ver con la Navidad, ni con ninguna de las festividades que nosotros como pueblos celebramos usualmente. No obstante, ya existen algunas iglesias que han comenzado a guardar 2 o 3 de estas fiestas, e inclusive el día sábado como día de reposo. Estas 7 fiestas se encuentran descritas en la Biblia de la siguiente manera. Levítico 23, versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. 1. La Pascua. Levítico 23, versículo 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 de la tarde, Pascua es de Jehová. 2. Panes sin levadura. Levítico 23, versículos del 6 al 8. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová, 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis.
y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. 3. Pentecostés. Levítico 23, versículos 15 al 16 y 21. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. La palabra Pentecostés significa el 50º día. 4. Día de trompetas. Levítico 23, versículos 23 al 25. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: En el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. 5. Día de la expiación. Levítico 23, versículos 26 al 32. También habló Jehová a Moisés diciendo: A los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo y por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. 6. Fiesta de tabernáculos. Levítico, versículo 23. Levítico, versículo 23, capítulos 33 al 36 y 39. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: A los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y el octavo día tendréis santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también de reposo. 7. El octavo día. Levítico 23, versículos 36 al 39. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Notemos el versículo 37 que dice: Estas son las fiestas solemnes de Jehová. No son de los judíos ni de ninguna institución religiosa, sino de Jehová. De este punto, el lector quizás se pregunte si habrá una iglesia que guarde las 7 fiestas de Dios. La respuesta es sí. De hecho, la iglesia que guarda estas fiestas es la iglesia de Dios. Jesucristo, antes de morir, oró al Padre por la protección de su iglesia de esta manera. Juan, capítulo 17, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El verdadero nombre de la iglesia de Dios. Jesús dijo que su iglesia había de guardarse en el nombre del Padre. En el Nuevo Testamento se cita varias veces el nombre de la única y verdadera iglesia de Dios.
A continuación, se proveerán algunas citas. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? La iglesia de Dios guardaba las fiestas santas en el Nuevo Testamento, y es la iglesia de Dios que las guarda hoy, misma la cual Jesucristo pidió al Padre: guárdalos en tu nombre. Otra peculiaridad de la iglesia de Dios es que no tiene un rótulo en la calle o en el edificio donde se reúne, pero tiene la señal de Dios, la cual es el sábado, como el día de reposo, que la identifica como iglesia de Dios. De este punto, la visión de Juan deja el tema del milenio y pasa a un tema diferente. Apocalipsis 20, versículos del 5 al 6. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. La profecía en términos generales requiere de la ayuda de Dios, quizá más cuando se trata de explicar en papel y con palabras simples temas tan importantes como lo son estos 2 versículos. Procuraré ir por partes para que al final tenga sentido lo que se está tratando de explicar. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta parte sugiere que ya en el milenio vivían personas que anteriormente estuvieron muertos. Sin embargo, en el milenio volvieron a vivir. Y en efecto fue así. Por eso el versículo 4 dice: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que cumplieron 1000 años. Técnicamente hablando, el versículo 5 nos dice que hubo una resurrección de muertos que vivieron en el milenio, y habrá una segunda al cumplirse los 1000 años. Primera resurrección. Si usted recuerda, en el capítulo 10 de este estudio, repasamos casi en detalle el tema de la primera resurrección, la cual ocurre simultáneamente al regreso de Jesucristo, al sonar la séptima trompeta. Repasemos brevemente lo que pasa al sonar la séptima trompeta. Apocalipsis 10, versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Es el apóstol Pablo quien se encarga de descifrar este misterio de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 52. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este es el misterio de Dios de Apocalipsis 10, versículo 7, que sería consumado, la resurrección de los muertos. Es por eso que Pablo dijo: he aquí os digo un misterio. Estos muertos de los cuales nos habla Pablo, que serán resucitados incorruptibles, son los que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 20, versículo 6. Este misterio de Dios lo vuelve a repetir Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados, transformados, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Notemos al final del versículo 16 donde dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo?
Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En pocas palabras, en estos versículos Pablo nos ilustra la primera resurrección, que vienen a ser los mismos de Apocalipsis 20, versículo 4, y que también hacen parte del Apocalipsis 20, versículo 6. Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Para resumir, los que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años son los que resucitaron en la primera resurrección, al sonido de la séptima trompeta. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Estos mismos son los de Apocalipsis 20, versículo 4 y Apocalipsis 20, versículo 6. En la escritura de Apocalipsis 20, versículos del 4 al 6, muestra la recompensa de los santos. Algunas de las recompensas son el haber sido parte de la primera resurrección y vivir y reinar con Cristo 1000 años. Juan ve tronos en los cuales se sientan aquellos santos que recibieron facultad para gobernar o juzgar. Estos hermanos estuvieron dispuestos a dar sus vidas por sus convicciones, por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios. En el versículo 6, hay una bienaventuranza para estos santos que consiste en que la muerte segunda no tendrá ninguna potestad sobre ellos. El tema de la muerte segunda quedará más claro. Hay que aclarar que la primera resurrección será a vida espiritual. Por eso dice el versículo 6, que la muerte segunda no tiene potestad sobre ellos. Sin embargo, estos resucitados en la primera resurrección tendrán la facultad de manifestarse como seres físicos o espirituales como ellos lo necesiten. El gobierno de Dios será administrado por personas inmortales que podrán a la vez manifestarse con apariencia mortal, al igual que Jesucristo como rey de este gobierno. Habiendo sido Satanás encadenado por 1000 años, ya no habrá quien engañe a los pueblos. Con Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, gobernando aquí en la tierra, entonces la humanidad tendrá acceso también a la salvación espiritual. Segunda resurrección, el juicio del gran trono blanco. Es sabido por algunas personas y religiones bien intencionadas que hoy es el único día de salvación. No obstante, Apocalipsis 20, versículo 5, nos deja claro que los otros muertos, o sea, los que no estuvieron en la primera resurrección, volverán a vivir al cumplirse los 1000 años para tener la oportunidad de ser salvos. Entendamos lo que nos dicen las Sagradas Escrituras con relación a esta segunda resurrección, o como los llamó Juan, los otros muertos. En tiempos pasados, ha habido personas que no conocieron ni oyeron acerca de la verdad. Muchas de estas quizá no tuvieron una Biblia. Tal vez nuestros familiares que ya han muerto podrán estar entre estos grupos ya mencionados. Y es precisamente para estas personas que no conocieron la verdad que será la segunda resurrección. Ezequiel 37, versículos del 1 al 10. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos y diles: Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé,
Pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Estos 10 versículos nos ilustran que los otros muertos volverán a vivir después del milenio. Estos mismos son los que aparecen de pie ante Dios. Apocalipsis 20, versículos del 11 al 12. Y vi un trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. A esto se le conoce como el juicio del gran trono blanco. No olvidemos que este juicio ocurre después del milenio, de acuerdo con la cronología del plan de Dios. Los versículos 11 al 28 de Ezequiel 37 también son parte de la segunda resurrección, con la diferencia que estos huesos son la casa de Israel. Versículo 11. Notemos que en el versículo 12 de Apocalipsis 20 hay 2 clases de libros, y los libros plural fueron abiertos, y otro libro singular fue abierto. Entendamos que cuando los libros fueron abiertos se refiere a los libros de la Biblia. Por esa razón dice el final del versículo 12, y fueron juzgados los muertos por las cosas escritas en los libros según sus obras. Ni la muerte, en este juicio, no tiene nada que ver el cielo ni el infierno, ni la muerte como algunas personas creen. Notemos en el mismo versículo 12 que Juan ve a grandes y pequeños de pie ante Dios. Además, estas personas no se les puede someter a un juicio de muerte, porque nunca conocieron la verdad en sus vidas. Por lo tanto, el versículo 12 dice: fueron juzgadas por las cosas que están escritas en los libros de la Biblia, y según sus obras. Esta será la primera oportunidad para los de la segunda resurrección de poder obtener su salvación espiritual. La palabra juzgar se interpreta como formar un juicio lógico, basado en los libros y según sus obras. La falta del conocimiento de Dios hace pensar a muchas personas en Dios de una forma rotundamente equivocada, como si Él fuese un ser humano. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este es precisamente el propósito de la segunda resurrección, que todos seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad, al mismo tiempo que ocurre la segunda resurrección y el juicio del gran trono blanco. Entramos a la etapa después del milenio. Apocalipsis 20, versículos del 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás es liberado después de los 1000 años. Versículo 7. La expresión que dice que están en los 4 ángulos de la tierra nos da una idea que el engaño que Satanás está perpetrando es un engaño mundial. En esta ocasión, no son la bestia y el falso profeta con sus ejércitos los engañados, sino las naciones de Gog y Magog. Gog era rey de la tierra. Gog
era rey de la tierra de Magog y principal gobernante de Ros, Mesec y Tubal. Esta batalla está descrita en Apocalipsis 20, versículos del 8 al 9, misma de la cual nos habla Dios en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel. Es tarea del lector leer ambos capítulos. Este poco de tiempo se refleja desde el versículo 7, cuando Satanás es soltado de su prisión, hasta el versículo 10, que es lanzado al lago de fuego, junto con la bestia y el falso profeta, mismo poco de tiempo que se ve reflejado en Isaías 65, versículo 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. En estos 100 años, poco de tiempo, es en el cual los resucitados en la segunda resurrección tendrán la oportunidad de ser educados en todas las cosas de Dios. No está de más aclarar que el libre albedrío del ser humano siempre obrará en él. Por lo tanto, será decisión personal, como lo es hoy, obedecer las leyes del gobierno de Dios o rechazarlas por la influencia y engaño de Satanás, el cual estará en ese momento haciendo lo que mejor sabe: engañar y embaucar a los pueblos. Así es como se llega al versículo 9, que es el final del poco de tiempo equivalente a 100 años de Isaías, capítulo 65, versículo 20. Es obvio que Dios, después de haberles dado la oportunidad de la vida eterna, no tolerase por mucho tiempo la rebelión de Gog y Magog. Entonces ocurre el final de estos pueblos. Apocalipsis 20, versículo 9. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Este evento ocurre después del milenio. Entendamos que estos del versículo 9 que rodearon el campamento de los santos y la ciudad santa ya habrán tenido su oportunidad de ser salvos, pero una vez más han sido engañados por Satanás. Por lo tanto, para ellos ocurrirá la segunda muerte, de la cual nos habla Apocalipsis 20, versículo 6. Después de haber sido lanzado Satanás al lago de fuego por los siglos de los siglos. Así llegamos a los versículos 14 y 15. Apocalipsis 20, versículos 14 al 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La palabra Hades, traducida al hebreo, es Seol, la morada de los muertos. Traducido al español sería equivalente a sepulcro, donde son sepultados los muertos. Es por eso que en Hechos, capítulo 2, versículo 27, el apóstol Pablo dice: ¿por qué no dejarás mi alma en el Hades? En otras palabras, ¿por qué no dejarás mi cuerpo en el sepulcro? Lo que nos está diciendo este versículo es que la muerte y el sepulcro fueron lanzados al lago de fuego. Luego dice: esta es la muerte segunda. Si se compara Apocalipsis 20, versículo 5 con Apocalipsis 20, versículo 14, podremos notar que ambos versículos tienen la misma estructura. Por lo tanto, ambos versículos están sujetos al sentido común de una secuencia de hechos. Por ejemplo, en Apocalipsis 20, versículo 6, quedó claro que la primera resurrección ocurre al sonar la séptima trompeta. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Por lo tanto, Apocalipsis 20, versículo 4, que dice: esta es la primera resurrección, se está refiriendo al evento que ocurre en este mismo versículo. La parte de Apocalipsis 20, versículo 14, que dice: esta es la muerte segunda, se refiere al evento que ocurre en Apocalipsis 20, versículo 15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Para explicar el tema de la segunda muerte y quiénes son los que harán parte de ella, es importante entender que en la profecía Dios habla de dos fuegos diferentes con propósitos diferentes. El primer fuego es el del lago de fuego. Apocalipsis 19, versículo 20. Apocalipsis 20, versículos 10 y 15. En este fuego estarán la bestia, el falso profeta, Satanás, la muerte y el Hades. Del otro fuego se habla en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 7 y 10. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio.
y de la perdición de los hombres impíos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán por gran estruendo, y los elementos ardiendo por el fuego serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Este fuego del que nos habla estos dos versículos es diferente al del lago de fuego. Notemos que el propósito de este fuego es, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Estos hombres impíos de los que habla el versículo 7 son los mismos de quienes se habla en Malaquías 4, versículos del 1 y 3. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Notemos que el versículo 1 dice, serán estopa. Aquel día, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que vendrá, los abrazará el fuego, y el versículo 3 dice, de los hombres impíos, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Lo que se está tratando de demostrar es que la Biblia no da ninguna muestra de que exista el infierno, ni apoya la existencia del sufrimiento eterno en fuego, que nunca se apaga, sino que la paga del pecado es la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23, y Malaquías 4, versículo 1 dice que no les dejará raíz ni rama. Entonces, ¿quiénes son estos hombres impíos para quienes está reservado el fuego del día del juicio? La tercera resurrección. La Biblia menciona dos tipos de personas que sufrirán la muerte eterna. Estos son, grupo 1, Mateo 12, versículos 31 al 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Estos versículos son fáciles de interpretar. Toda persona que diga una blasfemia en contra del Espíritu Santo comete pecado imperdonable. Grupo 2, Hebreos 6, versículos del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Estos versículos nos hablan de personas que recayeron, pecaron, y por lo tanto Dios ya no les otorga el don o virtud de arrepentirse. Leamos otras escrituras acerca de este mismo tema. Hebreos capítulo 10, versículos 26, 27 y 29. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Después de haber leído estas escrituras con relación a este tipo de personas, es necesario hacer esta aclaración. El pecado del cual nos hablan estas escrituras no es el tipo de pecado que se hace por debilidad, o en un momento de tentación, o quizá por ignorancia de las cosas de Dios. Este no es ese tipo de pecado. Por el contrario, estos versículos están hablando de una persona experimentada en el conocimiento de la verdad, pero en algún momento de su vida entró la tentación, y en vez de buscar ayuda espiritual o pedir consejo para desechar la tentación, mantuvo el pensamiento y siguió cultivando la idea de la tentación, hasta que un día concibió y entendió que las cosas de Dios no eran lo mejor para él, y abandonó el camino.
Leer Santiago, capítulo 1, versículos del 13 al 15. Como dice el apóstol Pablo, recayó después de haber adquirido el conocimiento de la verdad. Estos mencionados en conjunto con aquellos que cometieron el pecado imperdonable, Mateo, capítulo 12, versículos 31 al 32, pueden estar incluidos en el grupo de personas que menciona Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estas personas no resucitarán en la primera resurrección, que es a vida espiritual, tampoco en la segunda resurrección, que es a vida física para el conocimiento de la verdad, sino que resucitarán casi en la etapa final de los 100 años, de Isaías 65 versículo 20, después del milenio. Esta es la tercera resurrección a muerte eterna. Estos son los de Apocalipsis 20 versículo 15. Los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Mateo capítulo 12 versículos del 31 al 32. Los que blasfemaron contra el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 10 versículos 26, 27 y 29. Los que pecaron voluntariamente. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Estos mismos son los de Malaquías 4, versículo 13, que serán estopa y no quedarán raíz ni rama de ellos, sino que serán ceniza. Como dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, para quienes está reservado fuego del día del juicio, o sea, la muerte eterna. El libro de Apocalipsis, capítulo 21. Cielo nuevo, tierra nueva y la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Antes de continuar, recordemos que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Juan vio una tierra y un cielo nuevo, y el mar ya no existía más. Todo parece indicar que estos eventos ocurren después del milenio. Por lo tanto, este evento es el inicio de una nueva fase. Apocalipsis 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La nueva Jerusalén es la ciudad de Dios, cuyo arquitecto es Dios. Hebreos, capítulo 11, versículo 10. La nueva Jerusalén representa la sede del reino de Dios. Apocalipsis 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este versículo nos sugiere que antes del milenio las expectativas estaban en el regreso de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en esta nueva fase, las expectativas serán que Dios, el Padre, vendrá a morar con nosotros como su creación. Apocalipsis 21, versículo 4. Enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Por la estructura y contenido del versículo 4 y por la parte que dice, porque las primeras cosas pasaron, da la impresión que el milenio ha concluido y una nueva era comienza. En lo personal, al leer pausadamente y meditar en el profundo significado de este versículo, este podría ser uno de los sentimientos más sublimes de la Biblia. Los versículos 5 y 6 también causan la misma impresión a partir de los cielos nuevos y tierra nueva. Da comienzo a un nuevo episodio, no solamente del libro, sino de la vida en general. Leamos la parte del versículo 5 que dice: He aquí, hago nuevas todas las cosas.
Esto nos indica que no solo los cielos y la tierra serán nuevos, sino todas las cosas. La parte del versículo 6 que dice, hecho está, en este caso se interpreta como así será, todas las cosas nuevas. Apocalipsis 21, versículo 7. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Recordemos que el término, el que venciere, es uno de los mensajes para la Iglesia de Dios en los capítulos 2 y 3, con la particularidad que, habiendo entendido a profundidad la profecía, no se trata solamente de vencer el pecado o nuestra naturaleza humana, sino que también alcanzar la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. Apocalipsis 15, versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Apocalipsis 21, versículo 8, nos habla de aquellos que no vencieron, sino que recayeron y volvieron a sus debilidades, y murieron en el fuego preservado por Dios para el día del juicio. Segunda de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Para este tiempo no habrá quedado ni raíz ni rama de ellos. Malaquías 4, versículo 1. Apocalipsis 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Desde el versículo 10 hasta el versículo 27, el ángel le muestra a Juan todo lo concerniente a la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. En este tiempo y lugar, las leyes de Dios se extenderán por toda la creación. La Nueva Jerusalén representa un nuevo orden mundial, bajo la dirección del Padre y del Hijo. Ya no existirá la muerte, ni habrá más llanto o sufrimiento, ni dolor. No entrará en ella, en la Nueva Jerusalén, ninguna cosa inmunda o abominación y mentira. La ciudad y los materiales con los que será construida son impresionantes: jaspe, oro, ágata, esmeralda y demás piedras preciosas. Los estudiosos del tema aseveran que sus medidas serán de 2.600 kilómetros de ancho por 2.600 kilómetros de largo. Apocalipsis 21, versículo 16. Veamos algunas de las muchas características de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén estará bajo un cielo nuevo y tierra nueva. Apocalipsis 21, versículo 1. Tiene un muro alto con 12 puertas que tienen los nombres de las 12 tribus de Israel. Versículo 12. Tiene 12 cimientos con los nombres de los 12 apóstoles. Versículo 14. Y está adornada con piedras preciosas tales como topacio, zafiro, esmeraldas y demás. Versículo 18 al 20. Las 12 puertas de la ciudad son 12 perlas. Versículo 20. Sus calles de oro puro. Versículo 21. No habrá templo en la ciudad, porque el templo será Dios y el Cordero. Versículo 22. En la ciudad solo entrarán los que tengan su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. Versículo 27. Notemos una última particularidad en este reino. Daniel capítulo 2, versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El libro de Apocalipsis, capítulo 22. El río y el árbol de la vida. Apocalipsis 22, versículos del 1 al 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Estos 2 versículos nos introducen 2 nuevos temas: un río de aguas de vida que sale del trono de Dios y del Cordero, y a un lado del río está el árbol de la vida. La Escritura no da un nombre del río de agua de vida,
solo nos dice que sale del trono de Dios y del Cordero. Notemos lo que dice el versículo 14. Apocalipsis 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Esta bienaventuranza consiste en purificarnos y santificarnos en las aguas del río de agua de vida para poder entrar por las puertas de la ciudad. Este río de agua de vida podría ser parte de un sistema espiritual que será establecido para santificar a todo aquel que quiera entrar a la Nueva Jerusalén, para ver y comunicarse con Dios. Así como fue en el Antiguo Testamento que se santificaban y purificaban al entrar al lugar santo para obtener el perdón de Dios, y así como hoy la sangre del Cordero nos purifica y santifica para ser salvos. Apocalipsis 7, versículo 14. En ese tiempo presente, seremos purificados y santificados en el río del agua de la vida para entrar por las puertas de la ciudad. Versículo 14. Y también, Apocalipsis 22, versículo 4. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Es por eso que la bienaventuranza de Apocalipsis 22 dice: Bienaventurados los que lavan sus ropas, se purifican y santifican en el río de agua de vida, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas en la ciudad. Y verán su rostro. Versículo 4. El árbol de la vida es una referencia del árbol de la vida del huerto del Edén, del cual Dios prohibió al hombre su acceso por haber pecado. Génesis 3, versículos 21 al 24. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino. En esta ocasión Dios negó al hombre el acceso al árbol de la vida, que es símbolo del Espíritu de Dios. Para poder obtener nuestra salvación espiritual, desde que Adán pecó, quedó espiritualmente aislado de Dios. Desde entonces los humanos hemos seguido pecando, y el acceso al árbol de la vida ha seguido sellado, pero Dios volverá a ofrecer su salvación a los pueblos abriendo, una vez más, el acceso al árbol de la vida. De esta forma es que llegamos a Apocalipsis 22, versículo 2, donde el acceso al árbol de la vida ya no está restringido. De esta manera, el libro de Apocalipsis en el capítulo 22 vuelve al principio para mostrarnos que el camino de muerte que el hombre había iniciado en el huerto de Edén ya no existe, y que el camino al árbol de la vida estará abierto a los pueblos y pueden entrar por las puertas de la ciudad a comunicarse con Dios. Apocalipsis 22, versículo 3 al 5. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Epílogo. Apocalipsis 22, versículo 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Con el versículo 6 concluye la profecía del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 22, versículo 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Esta misma bienaventuranza es la que aparece en Apocalipsis 1, versículo 3. Esta doble mención de la bienaventuranza nos da la medida, no solo de lo importante que es la bienaventuranza en sí, sino también de la importancia de la profecía del libro de Apocalipsis como un todo. Apocalipsis 22, versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto,
me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Con la autoridad que le confiere el hecho de ser apóstol de Jesús, Juan da fe de la veracidad de la profecía de Apocalipsis. Por la autoridad y veracidad que se le confiere a Juan como apóstol de Dios, el lector deberá considerar detalladamente la importancia de la profecía en relación a su propia vida espiritual, o como dice los versículos 10 y 11. Apocalipsis 22, versículos 10 y 11. Y me dijo: no selles, no ocultes las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Debido a que estas personas tendrán su oportunidad en la segunda resurrección, pero el que es justo, que es el que conoce la verdad, practique la justicia, guardando la ley de Dios. Y el que es santo, santifíquese todavía, para no recaer y poder estar en la primera resurrección. Apocalipsis 22, versículo 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Este versículo 12 es progresivo. Significa que cada día que pase el regreso de Jesucristo estará más cerca. Apocalipsis 22, versículo 13. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. En este versículo, Jesucristo corrobora la información de la Escritura de Apocalipsis 1, versículo 8. Leer. Las 7 bienaventuranzas de Apocalipsis. Apocalipsis 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 16, versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 19, versículo 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 22, versículo 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Note, el lector, la doble bienaventuranza de Apocalipsis 1, versículo 3 y Apocalipsis 22, versículo 7. Por leer, oír y guardar las palabras de esta profecía. Apocalipsis 22, versículo 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Este versículo hace referencia a todos aquellos que sufrirán la muerte segunda, el conjunto con los que recayeron en Hebreos, capítulo 6, versículos del 1 al 6, y todos aquellos que cometieron el pecado imperdonable, en Mateo 12, versículos 31 al 32, y Lucas 12, versículo 10, mismos a los que hace referencia Dios en Apocalipsis 21, versículo 8. Leer estas escrituras. Luego continúa la escritura de Apocalipsis 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana.
Este ángel que nos da testimonio es el mismo de Apocalipsis 1, versículo 1, donde dice: y la declaró por medio de su ángel. Apocalipsis 22, versículo 17: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. En este versículo 17 hay 3 ven, 3 llamados. Primer ven, y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Este llamado es aquel que Dios, el Espíritu, le hace a cada uno de nosotros a su debido tiempo, para hacerlo miembro de su iglesia, la esposa. Segundo ven, y el que oye diga: ven. Este segundo llamado es la aceptación del primer llamado, del miembro, o como lo dice el final del versículo 20: sí, ven, Señor Jesús. Tercer ven, y el que tiene sed, venga. La persona tiene que ser pronta a aceptar este llamado, porque Apocalipsis 22, versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. En este versículo 20, es el mismo Jesucristo quien da testimonio de estas cosas, de la profecía, y no Juan. Apocalipsis 22, versículo 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así sea.